Hola a todos. El telescopio James Webb ha tomado desde que entró en funcionamiento muchas imágenes llamativas, interesantes, que ofrecen información sobre los objetos que se están estudiando, pero seguramente ha habido pocas que hayan captado la atención de una manera tan potente como la que aparece en este vídeo, porque es algo que resulta muy intrigante. Se ve material alrededor de una estrella que está siendo empujado por la luz de ese astro, y es algo que además se apoya en años de observación de este astro, y con la llegada del telescopio James Webb y con la llegada de la tecnología que tiene y de su potencia, está permitiendo profundizar en qué sucede en su entorno, y la verdad es que es muy interesante. Así que lo que vamos a hacer es hablar de qué sucede con esta estrella, con ese material que tiene a su alrededor y cómo le afecta a ese material la radiación de la estrella. La historia llega desde la Universidad de Cambridge en esta publicación que recoge la web phys.org, y lo que dice, lo vamos a comentar y luego vamos a ver el material que se ha publicado, es lo siguiente. Se han observado columnas de polvo siendo empujadas al espacio interestelar por la intensa luz de una estrella. El espacio interestelar, ya sabemos, es el espacio que hay entre las estrellas. Los astrónomos han observado de manera directa por primera vez cómo la luz intensa de las estrellas puede empujar, entre comillas, la materia. Investigadores de las universidades de Cambridge y Sydney han hecho la observación cuando estaban monitorizando una pluma gigantesca de polvo generado por las interacciones violentas entre dos estrellas masivas. Los resultados, realizados con las imágenes infrarrojas del sistema binario WR140, tomadas a lo largo de 16 años, son ahora publicados en la revista Nature. En un estudio complementario de WR140 publicado en Nature Astronomy, el telescopio James Webb de la NASA ha sido capaz de ver mucho más allá, de obtener una imagen mucho más profunda, y no solo ha visto una columna de material acelerando, también ha visto en realidad 20, una en el interior de la otra, como si fuese una especie de gigantesca cebolla, y viésemos las capas de esa cebolla. WR140 está compuesta por una enorme estrella de Wolf-Rayet y una estrella todavía más grande que es de tipo azul supergigante, es una supergigante azul, y están ligadas gravitacionalmente entre sí en una órbita de 8 años. Este sistema binario, en la constelación de Cygnus es el cisnes como la solemos llamar en castellano, ha sido observado durante 2 décadas con uno de los telescopios ópticos más grandes del mundo, en el observatorio Keck en Hawái. WR140, de manera regular, aquí pone episódicamente, expulsa columnas de polvo que se extienden a lo largo de miles de veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Estas columnas de polvo, producidas cada 8 años, da a los astrónomos una oportunidad única de observar cómo la luz estelar puede afectar a la materia. Aquí, por cierto, tenemos, esta es la imagen que poníamos al principio, la volveremos a ver. Esto es una inversión artística de WR140, de las 2 estrellas, de la supergigante azul, de la estrella Wolf-Rayet. El artículo continúa y dice: es sabido que la luz lleva momento provocando o ejerciendo un empuje en la materia conocido como presión de radiación, es el nombre que recibe ese fenómeno. Los astrónomos a menudo observan el resultado de este fenómeno en la materia que se mueve a altas velocidades por el universo, por el cosmos, pero es algo que resulta difícil de captar en el momento en el que tiene lugar. Es decir, han observado el resultado de esa interacción, pero no cómo sucede, al menos hasta que ha llegado ese sistema. La grabación o el registro directo de la aceleración debido a fuerzas diferentes a la gravedad es algo que no se observa a menudo y nunca en un entorno estelar como este. Aquí está la imagen de James Webb, una comparación del modelo de WR140. Ya digo, luego vamos a ver todo esto con calma. Es difícil ver la luz estelar provocando la aceleración porque la fuerza de este fenómeno disminuye con la distancia y otras fuerzas rápidamente se convierten en las protagonistas, explicaba Jinuo Han del Instituto de Astronomía de Cambridge, y que es autor principal del estudio en la revista Nature. Para poder ser testigos de la aceleración en el nivel en el que se vuelve medible, el material necesita estar razonablemente cerca de la estrella, o la fuente de esa presión de radiación necesita ser muy intensa. WR140 es un sistema binario cuyo intenso campo de radiación supercarga estos efectos, es decir, los hace aún más exagerados, por lo que están al alcance de nuestros datos de alta precisión. Es decir, es un sistema tan extremo que hace que los instrumentos que tenemos hoy en día sí lo puedan detectar, sí puedan observar ese fenómeno.
Todas las estrellas generan vientos estelares. Ya sabemos, en el caso del Sol se llama viento solar. Pero el viento estelar de las estrellas de tipo Wolf-Rayet puede ser más bien como algo similar a un huracán estelar. Elementos tales como el carbono en el viento se condensan como hollín, que se mantiene lo suficientemente caliente como para brillar intensamente en el espectro infrarrojo. Al igual que el humo en el viento, eso da a los telescopios algo que puede ser observado. El equipo ha utilizado una tecnología de observación conocida como interferometría, que ha sido capaz de actuar como una lente, como un zoom, para el telescopio de 10 metros Keck, que es el que se ha utilizado en este estudio, que ha capacitado a los investigadores para poder tomar imágenes lo suficientemente nítidas de WR140. Han y su equipo han observado que el polvo no es expulsado desde el entorno de la estrella con el viento en una pelota difusa. En su lugar, el polvo se forma donde el viento de las dos estrellas colisiona en la superficie de un frente de choque con forma cónica enfrente de las estrellas. Dado que la órbita de las estrellas en este sistema binario está en movimiento constante, el frente de choque también se está moviendo. Las columnas de hollín se ven envueltas en una espiral de una manera similar a la que sucede con las gotas de agua en un aspersor, en un jardín. Los investigadores han observado que WR140 tiene también otros trucos, otros ases guardados en la manga. Las dos estrellas no están en órbitas circulares, sino elípticas, y la producción de polvo se activa y desactiva a medida que se acercan y se alejan del punto más cercano de esas órbitas. Al modelar estos efectos en la geometría en 3 dimensiones de esa columna de polvo, los astrónomos han sido capaces de determinar la ubicación de estas características en un espacio de 3 dimensiones, es decir, cuál es su aspecto en 3 dimensiones y no solo en la imagen tal como lo estamos viendo. Como un reloj, esta estrella expulsa anillos esculpidos de humo cada 8 años, con toda esta física maravillosa escrita y después inflada en el viento como un estandarte que podemos leer. Dice el coautor del estudio, el profesor Peter Tuthill, de la Universidad de Sydney. 8 años más tarde, cuando el sistema binario vuelve a estar en el mismo punto en su órbita, aparece otro anillo como el anterior que se va alejando en el espacio dentro de la burbuja del anillo anterior, como una especie de muñecas rusas, de una secuencia de muñecas rusas donde ya sabemos, abrimos una muñeca rusa y otra más pequeña de interior que a su vez tiene otra y así sucesivamente, hasta llegar a la más pequeña. Dado que el polvo producido por la estrella de Wolf-Rayet es muy predecible y se expande a grandes distancias, ha ofrecido a los astrónomos un laboratorio único para examinar la zona de aceleración. En ausencia de las fuerzas externas, cada espiral de polvo debería expandirse a una velocidad constante, explica Hahn, que también es coautor del estudio del telescopio James Webb. Nos quedamos sorprendidos en un primer momento porque no podíamos conseguir que nuestro modelo encajase con las observaciones, hasta que por fin nos dimos cuenta de que estábamos viendo algo nuevo. Los datos no encajaban porque la velocidad de expansión no era constante, sino que estaba acelerando. Habíamos observado por primera vez ese efecto con una cámara. En un sentido, con cierto sentido, siempre hemos sabido que esa debía ser la razón de ese flujo de material, pero nunca había soñado con que seríamos capaces de ver los procesos físicos que lo permiten en funcionamiento de esta manera, decía Tuthill. Al observar los datos ahora, veo que la columna de WR140 se despliega como si fuese una gigantesca vela compuesta de polvo. Dice, cuando atrapa el viento de fotones procedente de la estrella, dice, como un yate que atrapa o que se ve impulsado por una ráfaga de viento, de repente da un salto hacia adelante. Con el telescopio James Webb ahora en funcionamiento, los investigadores pueden aprender mucho más sobre WR140 y sistemas similares. El telescopio James Webb ofrece nuevos extremos de estabilidad y sensibilidad, explica Ryan Lowe, que ha liderado el estudio del telescopio James Webb. Ahora seremos capaces de hacer observaciones como esta con mucha más facilidad desde la superficie del planeta, abriendo una nueva ventana al estudio de las estrellas de tipo Wolf-Rayet y a sus procesos físicos. Y en realidad hay 2 estudios aquí enlazados, pero aquí ya hemos visto que hay diferentes imágenes. Entonces, por un lado, primero, ya la hemos visto, pero esta es la imagen del telescopio James Webb del sistema,
tal y como se puede ver. En este caso, la descripción lo único que pone es: los astrónomos han observado directamente por primera vez cómo la intensa luz de las estrellas puede empujar la materia, ponen empujar entre comillas. Investigadores de las universidades de Cambridge y Sydney han realizado la observación al monitorizar una columna gigantesca de polvo generada por las violentas interacciones entre dos estrellas masivas. Luego teníamos por aquí esta impresión artística de WR140, de la estrella de Wolf-Rayet y esa supergigante azul. Aquí la comparación entre la imagen del telescopio James Webb, lo que observa James Webb, y lo que dice el modelo de WR140 cómo debería ser, que veo que lo tapo un poco, así que lo que voy a hacer es ocultar un momento la cámara y así lo podéis ver bien. Ahí se puede ver mucho mejor, más o menos el modelo da algo muy parecido a lo que observa el telescopio James Webb. Quizás aquí se puede ver que los anillos parece que se extienden más y aquí no, pero bueno, quiero decir, es un modelo, no tiene por qué ser perfecto al milímetro y el resultado es bastante parecido a lo que se observa en uno y otro lado. Vuelvo a activar la cámara. Ahí estoy, de vuelta. Y luego tenemos también imágenes en infrarrojo cercano de WR140 y la estructura de polvo circunestelar quiere decir que rodea a la estrella o al sistema y que está en expansión. Aquí se puede ver las dos imágenes, porque el aspecto es muy diferente, porque es infrarrojo cercano. Y también aquí modelo en 3 dimensiones de los anillos de WR140 después de 18 órbitas o 144 años de formación cíclica de polvo, que es en realidad la misma imagen que veíamos aquí arriba. Y por último hay 2 imágenes más. Una es esta. Los datos en crudo y procesados del modelo en 3 dimensiones de la estrella del sistema WR140 después de 18 órbitas o 144 años de formación cíclica de polvo. Y aquí, tamaño relativo de una estrella de Wolf-Rayet, su compañera de tipo O y supergigante azul, ya se ve aquí. Aquí tapo un poco la estrella azul, pero de todos modos que se ve que es muchísimo más grande que la estrella de tipo Wolf-Rayet. Y aquí arriba, en la esquina, el Sol, para hacernos una idea de cómo de grandes son estas estrellas en comparación al Sol. Ya vemos que ambas, especialmente la supergigante azul, es mucho más grande que el Sol. Luego tenemos, por último, no tenemos más. Esto es lo que había en cuanto a imágenes. Y en los estudios, no sé si habrá alguna cosa, la verdad es que no lo he mirado. Pero vale, sí hay más imágenes. De hecho, el estudio, el primero por lo menos, está íntegro, parece. Y en cuanto a imágenes, además de las que salen en el artículo, hay más aquí. Pero la verdad es que no veo ninguna que sea excesivamente interesante, porque son simplemente los datos que dan forma a lo que cuentan los investigadores. Entonces, claro, al final no cuentan nada especial. Además que, claro, son datos de modelos y no hay nada que no hayamos visto, salvo quizás que son imágenes del infrarrojo cercano en diferentes bandas de la estructura de polvo alrededor de la estrella. El resto aquí, por ejemplo, esas imágenes que se ven aquí son de modelos y de comparación con las imágenes ya mostradas. Pero este estudio está disponible íntegramente y el otro, vamos a ver, este es el siguiente. Imágenes, vale. Aquí sí que parece que hay más, pero también este parece que está entero. Aquí están las observaciones de MIRI. MIRI es la cámara de infrarrojo medio. En la izquierda, en falso color, las observaciones de MIRI en infrarrojo medio tomadas con los filtros de F770, 1500 y 2100, que se corresponden a azul, verde y rojo respectivamente. 8 puntas de difracción simétricas se pueden observar alrededor del núcleo saturado de VR140 en origen de WR140. Son estas las puntas de difracción, y sí, hay 8, 3 en cada lado, otra arriba y otra abajo, 8, que muestran colores más azules que la emisión del polvo. Y en la derecha están los datos del espectro de WR140 recogidos por MIRI. O sea que esta es la imagen de cómo ve el telescopio James Webb en infrarrojo medio el mismo sistema, VR140. El resto de imágenes, pues lo mismo, son descripciones de datos, figuras contando sus observaciones, así que bueno, no son tan interesantes. Y aquí hay varias cosas que destacar. Por un lado, que es como dicen los investigadores, es la primera vez que se observa ese proceso de el viento estelar acelerando
el material en su entorno, expulsándolo, alejándolo. Aquí, en este caso, cada 8 años no hay una animación. La verdad es que es una lástima que no haya una animación, porque lo que dicen es que en realidad estos anillos de polvo solo se generan cuando las dos estrellas están muy cerca entre sí, llegan a su distancia mínima cada 8 años, y es una estructura que es muy llamativa, que es muy curiosa. Y el aspecto, el por qué se ve así, es porque, claro, a medida que las estrellas van orbitando, va cambiando la orientación cuando coinciden en el punto más cercano entre ellas. En el caso de las estrellas en sí, una supergigante azul es una estrella muy masiva con una vida muy breve. Las supergigantes azules son estrellas muy escasas porque suelen ser eso, muy masivas, y viven, millones de años. O sea, no tienen nada que ver con el Sol. Y en el caso de las estrellas Wolf-Rayet nos encontramos algo similar, porque siempre son estrellas también más masivas que el Sol y estrellas que son bastante extrañas, la verdad. La Universidad de Swinburne tiene una entrada en su enciclopedia de astronomía al respecto, y es muy práctica porque la verdad es que lo resume muy bien. ¿Qué pasa con estas estrellas? ¿Qué es lo que hace que sean especiales las estrellas de tipo Wolf-Rayet? Estrella de Wolf-Rayet, las estrellas masivas que están en un estado avanzado de evolución estelar y están perdiendo masa a un ritmo muy elevado, son conocidas como estrellas de Wolf-Rayet, con masas generalmente superiores a 25 veces la masa del Sol, tienen vidas breves y son, por tanto, objetos poco frecuentes. Cuanto más masiva sea una estrella, menos abundante será. Ya sabéis, las enanas rojas son las más abundantes que podemos encontrar en el universo. Conocemos unas 220 en la galaxia. Aquí estaría bien saber de qué año es esta publicación, porque en principio, al menos por el aspecto de la web, no parece demasiado reciente. O sea que sospecho que no es de 2020, por ejemplo, así que la cifra será mayor. Dice, pero los astrónomos han estimado que la Vía Láctea podría contener entre 1000 y 2000 objetos de este tipo, la mayoría ocultos por polvo. Dado que la temperatura media de una estrella de Wolf-Rayet es superior a 25.000 Kelvin y que pueden tener luminosidades hasta 1 millón de veces superiores a la del Sol, se cree que los potentes vientos emitidos por esos objetos están conducidos, alimentados por una intensa presión de radiación. Estos vientos expulsan hasta 10 masas solares de material por cada millón de años. Estamos hablando de una cantidad de masa descomunal, a pesar de que sea una escala de 1 millón de años, a velocidades de hasta 3.000 km por segundo, resultando en las características líneas de emisión anchas en el espectro de estas estrellas. Las estrellas normales, entre paréntesis, tienen líneas de emisión más estrechas. Se cree que estas estrellas descienden de estrellas de tipo O, como esa supergigante azul que tiene el sistema WR140, que han perdido su capa de hidrógeno para revelar el núcleo de helio expuesto al espacio. Las estrellas de Wolf-Rayet pueden estar subclasificadas en dos grandes tipos. El espectro de las estrellas de tipo WN está dominado por líneas de emisión de helio y nitrógeno, pero pueden contener algo de carbono, mientras que las estrellas de tipo WC no tienen nitrógeno, no se ve la presencia de nitrógeno en esas líneas de emisión, y están dominados por helio, carbono y oxígeno. Las líneas de emisión son de esos tres elementos. Se estima que aproximadamente la mitad de las estrellas de Wolf-Rayet ocurren en sistemas binarios. Los compañeros propuestos en este tipo de sistemas suelen ser otra estrella de tipo Wolf-Rayet o un compañero compacto como un agujero negro o una estrella de neutrones, es decir, un cadáver de una estrella masiva. Hay algunas evidencias, algunos indicios de ambos de estos escenarios, pero todavía hace falta conseguir observaciones concluyentes. Las únicas estrellas compañeras confirmadas para estrellas de tipo Wolf-Rayet han sido otras estrellas masivas. Las estrellas de Wolf-Rayet se cree que llegan al final de su vida de una manera espectacular, produciendo una supernova de tipo 1b o 1c. Y también pone aquí como término a consultar agujeros negros. Esto es la estrella WR124, que aquí no está demasiado... La imagen no es muy allá. Aquí, con algo de suerte... aquí está. Esta es la buena. Esta es la buena. Esto es la estrella de Wolf-Rayet WR124, que está rodeada por esta nebulosa. Esta nebulosa es el material de la propia estrella. Es el material que ha expulsado la propia estrella y se llama M1-67. Es una imagen que resulta espectacular, pero sobre todo el pensar que en realidad lo que estamos viendo aquí no es polvo en el entorno de la estrella, es su propio material expulsado al espacio, es decir, se está destruyendo poco a poco, y es algo que
es común a las estrellas de Wolf-Rayet, ya lo hemos visto. Pierden una cantidad de masa muy elevada, unas 10 masas solares en 1 millón de años. 1 millón de años en la escala astronómica no es nada. Y son estrellas, por tanto, que claro, muestran características que no son habituales. Por ejemplo, esto no es una nebulosa planetaria, como pasaría en el caso de una estrella como el Sol, que llega al final de su vida y expulsa sus capas exteriores al espacio y crea una nebulosa que dura unos miles de años. No, esto es parte del proceso de una estrella de tipo Wolf-Rayet. Son estrellas muy raras, ya lo decía el artículo que hemos visto, y al final ese tipo de observaciones como la de James Webb son oportunidades para poder profundizar también en lo que sucede en ese tipo de astros. Es, por tanto, bueno, un ejemplo más de cómo, en este caso, algo que ya se conocía, se puede estudiar con más detalle gracias al telescopio James Webb y, en este caso, otros observatorios. Y es simplemente una curiosidad porque, lógicamente, esta imagen resulta muy llamativa. El observar una estrella y ver que a su alrededor tiene anillos de material que no se observa en otros sistemas. Y lo que sucede es algo que no se observa en estrellas menos masivas o en estrellas entre comillas normales. Hay que pensar, esta es una estrella que está llegando al final de su vida y lo que ha hecho, hemos hablado alguna vez del proceso de fusión de elementos en el interior de estrellas que terminan la secuencia principal, es decir, la fase en la que convierten el hidrógeno que acumularon durante su formación en helio. Y si recordáis de esos vídeos en los que lo hemos comentado, lo que sucede es que la estrella, el núcleo de la estrella se contrae, sube la temperatura y pasa a fusionar el helio que ha ido acumulando a lo largo de millones de años de fusión. Y alrededor de ese núcleo queda una capa en la que en realidad sigue habiendo fusión de hidrógeno y se sigue convirtiendo en helio. Y en el caso de estrellas muy masivas, lo que nos encontramos es que a medida que va agotando la fusión de cada elemento, de hidrógeno, helio, va avanzando a otros elementos hasta que termina fusionando en su núcleo hierro, que es el último elemento que puede fusionar una estrella sin que requiera más energía de la que se obtiene. Por eso no se va más allá del hierro, porque sí, estrellas muy masivas pueden formar otros elementos, pero la fusión de esos elementos requiere más energía de la que otorga. Por eso lo único que sucede en ese caso es que la estrella acelera su propia muerte. Y en el caso de esas estrellas tan masivas, lo que tenemos es una especie de cebolla, con alrededor de ese núcleo en el que se está fusionando hierro, capas en las que se están fusionando diferentes elementos, y cada elemento es más ligero cuanto más ascendemos a la superficie. En el caso de una estrella de tipo Wolf-Rayet, lo que sucede es que esa capa más exterior, que es donde todavía tiene lugar la fusión de hidrógeno, directamente es expulsada al espacio. La pierde por completo. No es algo que es propio de este tipo de estrellas de tipo Wolf-Rayet, y es un fenómeno que es muy atípico, es algo que no se observa en otras estrellas, así que lógicamente cualquier oportunidad de poder estudiarlas y de poder entender mejor cómo funcionan estos astros es interesante. Ya lo decía la entrada de la Universidad de Swinburne, son unas 2000 estrellas lo que se calcula que hay en la Vía Láctea de este tipo. Estamos hablando de algo muy raro, muy poco frecuente, pero muy interesante porque muestran un comportamiento que se aleja mucho del de las estrellas más habituales de la galaxia. En este caso, de todos modos, es verdad que lógicamente el interés de la noticia es que la imagen del telescopio James Webb es muy extraña porque vemos esos anillos de polvo alrededor del sistema WR140 que, hay que decir, está a algo más de 5.000 años luz en la dirección de la constelación del Cisne en el hemisferio norte, y que es algo que, bueno, al final es lo que digo, es otro ejemplo de cómo el telescopio James Webb va a ayudar a profundizar, en este caso en un sistema que ya se conocía, y va a proporcionar nuevos datos, nueva información, que es algo que ya está haciendo en otras observaciones, sobre todo de galaxias. Se ha visto imágenes de galaxias últimamente, hace poco se estudiaba un sistema doble también, del que quiero hablar en algún momento en YouTube, aunque ya lo he hecho en las noticias de astronomía, o sea que tenéis un vídeo ahí al respecto. Y es algo que al final, como digo, sirve también para ver hasta dónde llega la tecnología del telescopio James Webb. Y en este caso no tengo una segunda noticia que comentar, más que nada porque no hay ninguna que me parezca especialmente interesante. Es lo malo quizás de tener la sección de noticias de astronomía diaria, que al final hay noticias que a lo mejor las hubiera dejado para decidir cuál comento en el vídeo del domingo, y a veces incluso comentar dos, y como ahora las elijo también para comentarlas en el día a día en Twitch, pues lo que sucede es que a veces me encuentro con que no tengo ninguna noticia que sea demasiado interesante. Y eso lo que quiere decir es que este vídeo va a ser algo más corto de lo habitual en comparación a los últimos, que han estado siempre más cerca de los 40 minutos. Este va a ser más de unos 30 y pocos, o en realidad 20 y muchos.
Pero eso es lo que os quería contar en el vídeo de hoy, así que ya sabéis, he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo. Ya sabéis que estamos también en directo en Twitch todos los días, salvo los sábados, desde las 10:30 de la noche hasta las 2 de la madrugada, en horario peninsular español, que tenéis el podcast, que tenéis aquí en YouTube también los vídeos de noticias de astronomía, que son diarios, salvo los domingos, porque van con un día de retraso, y los publico al día siguiente de realizar el directo en Twitch, y que coincide el domingo. En su lugar está el vídeo de siempre, el que llevo publicando años cada domingo. Así que si queréis más contenido aquí en YouTube, tenéis los vídeos de las noticias de astronomía de cada día. Tenéis el podcast, por supuesto. Me tenéis también en el blog, en astrobitácora.com. Tenéis los libros. Me tenéis en redes sociales. También en el servidor de Discord, que podéis encontrar el enlace en la descripción del vídeo. Y por tanto, lo único que me queda es daros las gracias por estar ahí semana a semana, como siempre, por estar ahí día a día, por vuestro apoyo. Espero que el vídeo os haya gustado. Y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!